Muy buenos días, profesor José Vicente Pérez con ustedes nuevamente. Vamos a comenzar a desarrollar el contenido de la asignatura informática. Parte de lo que vamos a estar trabajando va a iniciar con un poco lo que es la historia de la computación. Vamos a describir un poco lo que hemos venido siendo como humanidad y de qué forma se ha incorporado la computación en nuestras vidas. Tenemos la representación de que desde los primeros tiempos de la humanidad siempre el ser humano ha buscado la solución a todas sus problemáticas, implementando e incorporándose al uso de las herramientas, ¿sí? Allí la fotografía representa unos cavernícolas que quieren imprimir. Obviamente no sucedía así, pero representa nuestra diferencia con los animales. El ser humano tiene la capacidad de razonar y de procesar y de utilizar herramientas. El ser humano desde tiempos inmemoriales ha comercializado, ¿sí? De allí pueden investigar o preguntar a sus padres sobre el origen del término salario y ahí se van a dar cuenta de qué sucede. Esta necesidad de hacer comercio, de intercambiar, ha obligado a que el humano tenga que sacar cuentas, tenga que contabilizar. Bueno, yo fíjense en ese icono, yo le cambio una alfombra por un jarrón, por una lámpara, y van comercializando, pero tienen que saber y determinar cuáles son los valores que le dan a cada cosa para poder hacer sus pagos. Inicialmente el humano contaba con los dedos, ¿sí? Pero básicamente el sistema se acababa porque solamente tenemos 10 dedos, o contarían con los dedos de los pies, o tenían que buscar una manera de poder contar y llevar sus cálculos. Entonces, desde hace muchísimos años, el ser humano se diseñó sus propios sistemas, ¿sí? Estamos hablando de años desde los egipcios, mucho antes de Cristo, hace muchísimo tiempo. Y uno de los primeros elementos que existieron para contar fue el ábaco, que actualmente se utiliza en los preescolares para que los niños vayan contando y se vayan entreteniendo. En algún momento fue el primer sistema de conteo que tuvo el ser humano. De hecho, hay autores que mencionan que el ábaco se puede documentar casi como la primera computadora, el primer sistema de conteo que utilizó nuestra humanidad. Ahora, luego comienzan a surgir y comienzan a diseñarse las máquinas para contar, ¿sí? Y nuestras primeras máquinas para contar necesitaban muchos engranajes, mucho tamaño y muchos dispositivos para poder funcionar. Eran demasiado elementales, tal como se lo voy a describir a continuación. Vamos a hacer un breve recorrido sobre algunos años de las fechas más importantes que ha habido en avances computacionales. Fíjense acá. En 1642, hace muchísimos años, 1642, saquen a cuenta de cuántos años hay con respecto al 2020. El señor Blaise Pascal creó la Pascalina, ¿sí? El nombre deriva de su apellido. Blaise Pascal allí está representado en la cara de nuestro robot, y él inventó la Pascalina. Era una pequeña máquina, no era pequeña, era una máquina que se convirtió en la primera máquina para calcular que existió en la historia de la humanidad, ¿ok? Simplemente hacía operaciones matemáticas sencillas, sumas, restas, multiplicaciones. No hacía más de eso, pero fue un inicio. Luego, en 1672, en el mismo siglo, el señor Gottfried Leibniz creó una calculadora, pero nada que ver con la calculadora tradicional, nada que ver con esta calculadora que utilizan los estudiantes universitarios o los chicos de secundaria, o con las calculadoras que ustedes tienen en los celulares. No, la calculadora que él inventó es este señor, Gottfried Leibniz. Él inventó esta calculadora y lo único que hacía era operaciones de suma, resta, división, multiplicación, y tuvo un gran logro: calculaba la raíz cuadrada de los elementos, y su tamaño era más grande del tamaño de un escritorio. Fíjense que en la parte izquierda tiene una palanca y en la parte central tiene otra palanca para poder operar, para poder hacer los cálculos y obtener un resultado. Luego, casi 200 años después, en 1801, el señor Joseph Marie Jacquard
inventó un sistema de tarjetas perforadas, ¿sí? Una tarjetica, un papel que se le abrían huecos en diferentes posiciones, huecos, perforaciones, y ese papel, según las perforaciones, le da una interpretación al computador. El computador podía interpretar que significaba algo. Por ejemplo, iban a escribir un apellido, habrían huecos en diferentes posiciones, y cuando colocaban otro apellido, los huecos estaban en diferentes sitios para poder interpretarlos. Estas máquinas de tarjetas perforadas, obviamente por la época, el año 1801, no había ninguna tecnología inventada como tal, eran gigantes. De hecho, él antes de inventar la tarjeta perforada, él había inventado telares, ¿sí? Máquinas para hacer telas. Fíjense la foto como están allí. Se ve bastante grande. Las tarjetas tenían unos huecos bastante grandes, pero cada una podía hacer una instrucción. Le daban instrucciones a las computadoras. Por ejemplo, una instrucción era realizar operación de suma. Cuando se colocaba esa tarjeta, la computadora solo sumaba. Realizar operación de resta. O sea, cada tarjeta tenía un significado diferente. Eran estas tarjetas las que daban instrucciones a las computadoras de esa época, que no eran computadoras como las que ustedes conocen. Eran máquinas gigantescas que funcionaban de una forma totalmente mecánica. Luego, en el mismo siglo, 1800, específicamente en 1871, Charles Babbage creó la primera computadora analítica de nuestra historia. De hecho, se conoce como el padre de la computación, ¿sí? Porque además de crear la primera computadora analítica, comenzó a establecer los primeros criterios para programar. Esta primera computadora analítica utilizaba las tarjetas perforadas que ya previamente han sido inventadas, y sus cálculos eran mucho más precisos. ¿Okay? Ahí está la foto de Babbage. Y más o menos esta es una foto del museo de la primera computadora analítica que existió en nuestra historia de la humanidad. ¿Sí? Vamos a abrir un poquito el campo para que la puedan ver. Fíjense el tamaño de las personas con respecto, fíjense el tamaño de las personas con respecto a la máquina. Y solamente hacía operaciones matemáticas sencillas. Allí no había ni procesamiento de datos, de información, allí no había ni documentos de texto, allí no había internet, nada, solamente eran operaciones matemáticas, ¿sí? Para conteo de datos numéricos, ¿sí? Para contar producción de agricultura, para contar producción de... O sea, eran datos bastante sencillos, pero miren la magnitud de la máquina que fue creada por Babbage. Luego ya pasamos al año 1900, ¿sí? Estamos en el siglo pasado. Año 1904, John Ambrose Fleming, él creó los tubos al vacío, ¿sí? Que contenían circuitos electrónicos. Los tubos al vacío eran como esta imagen, que esto que aparece en la imagen, como pequeñas botellas, y allí, sin ningún tipo de aire, se encontraban circuitos electrónicos que hacían operaciones más sencillas. Ya se involucra, fíjense, hasta este momento la computación era mecánica. Ya al incluir los circuitos electrónicos empieza la mezcla entre la computadora analítica con la circuitería electrónica. Pero hasta ese momento solo funcionaban si estaban al vacío, dentro de esas pequeñas botellitas que parecen bombillos. Luego, estos tubos al vacío se incorporaban a la computadora y más o menos eran como los que están en la foto. Prácticamente eran salones que eran una sola computadora. Y lo que ella hacía realmente era poco comparado con lo que ustedes tienen en el bolsillo hoy, que es un celular, o con una computadora de escritorio. Luego, en el año 1944, IBM, ¿sí? Que es una empresa de computación que tiene muchísimos años en el mercado, su nombre es International Business Machines, IBM, creó la computadora Mark I, ¿sí? Que es el resumen del nombre que aparece aquí abajo en la parte blanca, dice Automatic Sequence Controller Calculator, o más conocido como Hardware Mark I. Era una computadora de gran capacidad comparada con lo que existía hasta el momento, y al mismo tiempo era de un gran tamaño, ¿sí? Su tamaño era prácticamente de un salón completo, 18 metros de magnitud
por 2.5 metros de alto. Imagínense el espacio y la capacidad que tenía era limitada con respecto a lo que tenemos hoy día, pero en el momento era una de las más potentes que había. Utilizaba tarjetas perforadas, comenzó a utilizar cintas y hacía en un segundo hasta 10 operaciones, lo cual era mucho con respecto a lo que tenían en el mercado en ese momento. Luego, en el año 1947, surgen los transistores y los microprocesadores. Y ya comienza el momento cuando la computación da un salto gigante con respecto a lo que hay, y ya se crean los microprocesadores y los transistores. Hay diferentes autores que fueron los creadores, los precursores de toda esta nueva etapa de la computación. Esto cambió. A salir de los tubos al vacío, la computación se reduce y ya el computador, de pasar de ser un salón gigante, pasa a una mesa de trabajo, a un escritorio de trabajo. De allí su nombre, computador de escritorio, personal computer. Se incorporan los circuitos integrados, también de varios inventores, y ya se colocan sobre una tarjeta madre para que puedan funcionar. Va mejorando y cambia el sistema de trabajo. Posteriormente, a partir del año 60, comienza lo que se denominó la revolución del usuario. ¿Sí? Según las necesidades del usuario, hubo gente que tuvo la visión de decir, bueno, las computadoras hasta ahora no tenían monitores, por ejemplo. Y a Steve Jobs, en conjunto con otros precursores, IBM también, se les ocurre que es necesario colocar una especie de televisor conectado al computador para ver cómo se están procesando los datos. Sí, de hecho, a Apple se le atribuye la incorporación del monitor. Más adelante yo les voy a dar un documental específico para que puedan ver y observar este inicio de esta nueva revolución del usuario a partir de los años 60. También está Microsoft, con Bill Gates, hizo grandes cambios en lo que es el sistema operativo Windows específicamente, que comenzó siendo un programa y de programa pasó a ser sistema operativo, controlar toda la computadora en general. IBM está desde mucho antes, 1924, y también ha ido evolucionando. Hoy en día se mantiene a nivel mundial. ¿Sí? Ahora están encargados más de bases de datos, de respaldo de información, de procesamiento, manejo de servidores. HP surge también para los mismos años, ¿sí? 1954, y hoy en día todavía produce tecnología de información, todavía produce celulares, todavía produce computadores, de todo. Igual también otra de las empresas, está mucho más nueva, la empresa Dell, pero también se incorpora a lo que ha sido la revolución del usuario, o sea, basada en la necesidad del usuario para presentar los mejores recursos. En la actualidad, tenemos computadores de escritorio, tenemos computadores portátiles y tenemos computadores en nuestra palma de la mano, celulares, tablets, hasta en el reloj tenemos computadores, o sea, todos los dispositivos para almacenar. De verdad que la computación ha cambiado muchísimo. Les dejo a continuación otro video para explicarles una actividad que van a hacer para poder indicarme su apreciación con respecto a toda esta historia de la computación. Un gusto, muchachos, hasta una próxima oportunidad.